a hablar de un caso bastante polémico porque se han cumplido más de 20 años del desastre, y de una tragedia que se pudo evitar en la discoteca Utopía. Los familiares de los deudos sienten que aún no han recibido justicia, a pesar que el caso ya está cerrado. La razón, exigen que la justicia peruana ubique y traiga al propietario de la discoteca Alan Asís Olajón. Pero mejor yo no le digo más y vamos a ver este reportaje. He tenido que aprender a vivir con el dolor. La madrugada del 20 de julio del 2002, la discoteca más exclusiva de Lima, que se encontraba en el Jockey Plaza, ardió como el mismo infierno. Y se convirtió en la tumba de 29 jóvenes. Mataron a nuestros hijos, porque eso es lo que sucedió. Pero no tenían nada. No había un solo extintor. Ya han pasado 21 años, el dolor continúa presente. Permanece exactamente igual. Y se acabará conmigo el día que yo me muera. No se pierda el crimen de impacto del caso Utopía para que nunca más se vuelva a repetir. Aquella noche nefasta del 2002, la discoteca Utopía ofrecía el show más alucinante de la época, la Fiesta Zoo. El evento contaba con el barman más solicitado, experto en maniobras con fuego. Además, 4 animales exóticos, un tigre de Bengala, un león, un caballo y una mona. El aforo del local era para unas 400 personas, pero Utopía estaba repleto, con más de 1.500 asistentes. En el momento que el jockey se ha ido al baño, ha entrado una persona, que su nombre es Roberto Ferreiros, que él era el encargado de cuidar los animales. Y entró a la cabina con uno de estos sprays que se usa para que no huela feo, ¿no? Y lo prendió. Fue una cosa intempestiva, fue una cosa rápida, lo dirigió al techo y se empezó a prender la esponja de la cabina. Así comenzó el incendio que acabó con la vida de 29 jóvenes inocentes. Abrieron una discoteca sin un extintor cuando hacía unos pocos días antes del incendio de la discoteca, ya había habido un pequeño incendio donde el barman se había quemado los brazos, no tenían licencia de funcionamiento estando al frente de la municipalidad. Y al día siguiente, los principales responsables, los propietarios principales, huyeron del país. Nunca se les pudo confrontar en el Poder Judicial. Eran 800 metros, 40 extintores. No había uno solo. No habían luces de emergencia, entonces se apagó todo y todo quedó negro. Aquí todavía se pueden apreciar restos de papeles y además algunas prendas de vestir. Observamos casacas en algunos de los lavatorios, casacas, bolsos que pertenecían a muchas de las víctimas, algunos zapatos. Lamentablemente estas personas creyeron que aquí podían ocultarse y poder salvar sus vidas, pero lamentablemente no fue así. 21 años han pasado, pero el dolor sigue presente. Al 6º día, conversó con las madres de 3 víctimas de la tragedia y sus historias son simplemente estremecedoras. Álvaro tenía 26 años, trabajaba como barman en la discoteca y ha sido bautizado como el ángel blanco de Utopía.
pues arriesgando su propia vida, ingresó varias veces al local para rescatar a más de 15 jóvenes, pero él nunca más pudo salir. El angelito debe haber salido porque él conocía la entrada y la salida, pero el angelito no pudo resistir. Lo han encontrado debajo de una barra con un trapo que debe haber encontrado, sabe Dios, en el suelo, tratando de protegerse, pero ya no debe haber resistido. Él ha muerto de monóxido de carbono, por asfixia de monóxido de carbono. Aquella noche monstruosa también falleció Verónica, la hija menor del recordado excongresista Luis Delgado Aparicio. Era una cosa que, o sea, era tan irreal, ¿no? Que horrible, fue una sensación espantosa. Mi hija menor, he tenido que aprender a vivir con el dolor. Y ya hemos aprendido a manejar el dolor. Falleció también la mejor amiga de Verónica, la campeona de marinera Silvia de la Flor, que con 26 años era la alegría de su hogar. Silvia, desde que nació, creo que desde el día que nació, era una explosión de alegría. Una persona con una vitalidad y alegría por vivir intensa. El último día que la vi fue muy alegre, se iba alegre, feliz a la discoteca donde iba a encontrarse con sus amigas y sus amigos, a disfrutar, sin pensar que era el último día que la veía, ¿no? Esta es la vía que conduce a la discoteca y además aquella noche sirvió como camino de escapatoria para decenas, cientos de jóvenes. Nadie muere quemado. Era un lugar cerrado que no tenía ductos de ventilación que podían haberse activado en un incendio. No había agua en los servicios higiénicos. Se puede decir que los muchachos tuvieron una muerte desesperada, muy angustiosa. La fiscalía probó que el local no contaba con las medidas básicas contra incendios, ni tenía un solo extintor en todo el local. Pero a pesar de estas pruebas, el Poder Judicial increíblemente favorecía a los millonarios y poderosos empresarios de la discoteca, con penas irrisibles. En el 2004 se condenó a prisión al barman que comenzó el incendio, Roberto Ferreiros, quien solo estuvo un año entre las rejas, mientras que el administrador Persinor fue condenado por homicidio culposo y doloso. En el 2015 cumplió su condena y ya se encuentra en libertad. Yo soy un sobreviviente y como sobreviviente pido la oportunidad de recuperar mi vida y mi lugar en la sociedad. Los familiares de las víctimas iniciaron un largo y doloroso proceso judicial en busca de justicia contra los accionistas del negocio, Alan Asisolajov y Edgar Paz, quienes al día siguiente del incendio se dieron a la fuga. Paz fue extraditado de México en septiembre del 2020. Increíble pensar que 21 años después de esta tragedia, Alan Asisolajov sigue prófugo y sin cumplir su condena. Mataron a nuestros hijos, porque eso es lo que sucedió. Que la parte legal, se puede decir, entre comillas, ha terminado, pero en realidad no ha terminado, porque el principal responsable se fugó y nunca dio la cara. Todos han pasado por agua tibia, se puede decir. Han cumplido, pero muy por encima de la justicia. Lo más doloroso que puede sucederle a un padre es tener que enterrar un hijo. Esas heridas son casi imposibles de sanar. Esa frustración constante, y esto va a denotar que con el tiempo se vaya desarrollando una gran depresión. Esta desgracia enlutó a todos los peruanos y en el 2018 se realizó una película basada en este caso que ayudó a la captura de Edgar Paz. 29 jóvenes perdieron la vida aquella noche nefasta en la discoteca más exclusiva de Lima. Buscaron diversión y encontraron la muerte. Una desgracia que nunca más debe volver a repetirse.
20 de julio del año 2002, exactamente 21 años que estoy segura que toda una generación no podrá olvidar, porque todos estuvimos al pendiente de esta terrible tragedia. Jóvenes que habían ido a disfrutar de una noche de discoteca, bailar, celebrar, terminaron muertos, asfixiados por una irresponsabilidad. Como bien lo ha dicho Rosario Victorio al cerrar este reportaje, ojalá que no se vuelva a repetir nunca más. Está con nosotros el doctor, el abogado Israel Castillo, para hablar de este caso que en teoría ya está cerrado, pero aún no aparece y no ha podido ser ubicado el dueño, el propietario de la discoteca, Alan Asís Olajo. ¿Qué pasará en este caso a futuro? Porque en teoría ya está cerrada, ya es un caso cerrado. Hola Mónica, ¿Cómo buenas estás? noches. Buenas noches. En este caso, un poquito más en este caso en concreto, acá no tenemos la certeza de los hechos, pero desde el punto de vista del penal, el señor administrador Persinor en ese momento, si hablamos de igualdad de derechos, le compensaría al señor tener una pena igual que el señor Asilajov y el señor Paz. Y Edgar Paz. ¿Por qué? Porque estaríamos en el mismo delito. Lo que pasa es que no hay una vinculación del tipo penal correcto. Para que nuestros televidentes entiendan, ¿a cuántos años fue condenado Persinor? ¿A cuántos años ha sido condenado Edgar Paz? ¿Y a cuántos años? No sé si ya ha sido condenado Alan Asís Olajo, porque sigue como no ha habido. Partamos del hecho. El señor Roberto Ferreiro fue condenado a 4 años por homicidio culposo. Porque él fue quien incendió, fe de ratas, prendió el fuego y eso fue la causa, exacto, de la tragedia. Ya. Ahora vienen las otras personas que en ese tiempo tenían calidad de directivos de la empresa. Entonces está el señor Persinor, el señor Paz y el señor Asilajov. Ok. ¿A cuántos años condenaron a Persinor? 15 años. 15 años. ¿Qué pasa? Que aquí le pusieron homicidio doloso por omisión impropia, ¿correcto? El que no cubre, el que no asegura el peligro que puede haber latente en un establecimiento. Obviamente, la omisión no hizo su trabajo. Exactamente. No cumplió con su responsabilidad. O sea, el hecho no es que sea culposo un homicidio. En Roberto, sí, porque él prende es un hecho fortuito. Pero en ellos tres sí hay el hecho de que ellos tenían que tener en cuenta que tenía que tener licencia de funcionamiento, tenía que tener certificado de defensa civil. Y tenían obviamente que garantizar la seguridad de toda la gente que había ido ahí justamente a una fiesta que habían anunciado, me parece, con la temática de circo. Y por este hecho le compensaría 15 años. Yo no sé si la defensa habrá pedido la variación del a tipo Edgar Paz, porque tenemos poco tiempo, Israel. A Edgar Paz, ¿a cuántos años lo condenaron? 4 años. A 4 años, a Percy 15, a Asilajov 4 y a Ferreiros 4 también, sí. al barman. Ok. Pero ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué es lo que podrían hacer? Porque vemos que los deudos siguen pidiendo justicia. Lo que podría hacer la familia es pedir una revisión de sentencia, en el caso de ellos, porque el proceso no ha terminado. El señor Paz puede estar preso, pero se puede pedir la adecuación de tipo penal, la cual puede ser pedida también en la Corte Suprema para que se revise ese proceso. ¿Por qué? Porque si no vamos a la teoría del hecho, culposo y doloso por omisión impropia. Y aquí también hay responsabilidad de la municipalidad por no prever, porque hay una fiscalía de prevención de delito. Municipalidad de Surco, obviamente, porque son los responsables de fiscalizar los locales, eso es cierto. Locales chicos son fiscalizados y yo creo que esto nos tiene que servir de experiencia, para no repetir una tragedia tan dolorosa como aquella del 20 de julio del año 2002. Gracias por estar con nosotros, gracias. Israel Castillo. Vamos a dejar este tema nada agradable y siempre emocional, porque sí nos duele a todos los peruanos haber visto, que haber sido parte de esta historia durísima de nuestra ciudad, para